Días, gracias a Todo del Sur y a la Universidad de 3 de Febrero por la invitación. Un honor estar aquí realmente en este ámbito maravilloso que es la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, a ver, yo diría que primero, digamos, para pensar en legislaciones en pos de la igualdad y acelerar la igualdad, primero hay que pensar cuál es la mejor estrategia para lograrla, justamente vinculado con la pregunta. Y creo que ahí hay que ir un poco a la experiencia, ¿no? Y yo creo que la experiencia que mejor nos puede indicar cómo avanzar en proyectos que de alguna manera siempre tienen divisiones, como todas las cosas que ocurren en un cuerpo colegiado como es un Congreso, un Poder Legislativo, como es el Congreso Nacional o un Poder Legislativo de las provincias, es justamente unir fuerzas, y unir fuerzas en pos de un objetivo. Y ahí la experiencia más importante, creo que la que he tenido, por lo menos en forma personal, ha sido todo el proceso de trámite y que logró justamente la media sanción histórica en el 2018, que fue el proceso del proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto. Y ahí creo que la clave, una de las claves para lograr esa media sanción fue justamente la transversalidad, justamente el cómo diputadas y diputados de diferentes fuerzas nos unimos, dejamos de lado nuestras diferencias partidarias, políticas, en pos de un objetivo. Y creo que fue una de las claves para lograrlo, sobre todo en la Cámara de Diputados. Conformamos un grupo que tuvo después, de alguna manera, un conocimiento público, que fueron las Auroras, donde estaba integrada por diputadas, la mayoría mujeres, yo también, y que nos juntábamos generalmente en mi despacho en la Cámara de Diputados, y que fue un grupo que la primera clave que tuvo fue la cohesión y el compromiso. Nos reuníamos prácticamente a diario, íbamos haciendo un análisis, por supuesto, todos los días casi, sobre cuáles eran las mejores estrategias para ir consiguiendo los votos que necesitábamos para lograr la media sanción, que finalmente se logró. Recordémosle que cuando esto se empezó a debatir en marzo, realmente los votos no los teníamos, y por lo tanto había que trabajarlo con mucho cuidado y con mucha militancia, de alguna manera, el voto a voto. Y eso se pudo lograr justamente porque conformamos un grupo diverso, transversal, unido, y que fue clave, no solamente en el proceso previo hasta que logramos el dictamen en el plenario de comisiones, luego de ese debate tan inolvidable que fue estos 2 meses y pico de exposiciones, donde pasaron 700 y pico de expositores por el Congreso de la Nación, sino también en la misma sesión, las casi 24 horas del 13 y 14 de junio del 2018, donde justamente fuimos ese mismo grupo trabajando permanentemente todos unidos para ir buscando los votos que nos faltaban. Y la clave es luego saber que esa transversalidad, esa unión, esa cohesión va a ser el objetivo por el cual van a tratar de romperla, porque los que están del otro lado, los que no quieren avanzar con las leyes de igualdad, justamente saben que esas son las claves. Y eso fue lo que pasó en el Senado. En el Senado no volvió a repetirse esa misma situación. ¿Y por qué no se volvió a repetir esa misma situación? Bueno, porque los que estaban en contra justamente trabajaron para que no haya una unión, no haya una transversalidad. Entonces, para el futuro y para ver los proyectos para avanzar en la igualdad, hay que tener en cuenta primero, justamente es eso, la transversalidad, la unión y la cohesión, el compromiso, y estar preparados para los ataques para quienes van a venir a pretender desunirte. Y es muy fácil poder generar razones para que alguien no quiera participar, sobre todo cuando estamos hablando de representantes con diferencias políticas que en otras cuestiones. Claro. Entonces, desde ahí hay que tener muy claro el objetivo y trabajar mucho en la cohesión personal, que hoy, por ejemplo, en el Grupo Las Auroras aún hoy se mantiene. Nosotros por supuesto, el día del panelazo estuvimos todos juntos en el escenario participando del panelazo. Pero para eso fue la clave justamente haber fomentado mucho el vínculo personal, la unión, y saber que van a venir a tratar de que eso no ocurra. Del punto de vista de los temas legislativos, hay muchos proyectos interesantes, más allá del, por supuesto, el que nos va a seguramente
monopolizar por lo menos el tratamiento en la primera parte del año. Uno imagina a partir de que el presidente Alberto Fernández anunció el envío del proyecto de legalización del aborto en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo y que es la primera vez que vamos a tener un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo proponiendo la legalización del aborto en el Congreso. Pero más allá de eso, no, y que creo que hay que destacarlo, ¿no? A veces cuesta tener una perspectiva, ¿no? Pensemos que hace 10 años o un poco más, cuando se presentaban los primeros proyectos de legalización del aborto que se presentaban, tenían pocas firmas, se fue avanzando, lo firmaron pocas diputadas, la última vez se firmó con 70 firmas o más, y hoy pasamos a tener un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Eso demuestra cuánto se ha avanzado. Y la verdad que después en otros temas de igualdad también tenemos que pensarlo. A veces uno pierde las perspectivas, pero pensemos que no hace tanto tiempo la patria potestad era de los hombres, la tenían los hombres. No hace tanto, 30 años. Hoy parece una locura, pero no, 30 años no fue hace mucho. O hace 100 años el Congreso estaba solamente integrado por hombres y las mujeres no votaban. Bueno, eso muestra cuánto se ha ido avanzando, pero todavía cuánto nos falta aún avanzar. Legislaciones hay muchas, propuestas hay montones en el Congreso, pero más allá de los proyectos puntuales, yo creo que hay un tema que nosotros tenemos que trabajar para acelerar la igualdad, porque después hay muchos proyectos que van avanzando en propuestas puntuales. Yo creo que una de las claves es el pro-igualdad. El pro-igualdad, un principio de derecho que es el pro-igualdad, que no está legislado y que tiene que estar presente en cada una de las interpretaciones que hagan luego en base a la justicia. Lo hemos visto en algunos casos, por ejemplo en el debate de la paridad, donde hemos visto fallos donde aplicó la ley de paridad a pesar de que no era la vigente al momento de la elección, justamente diciendo bueno, tenemos que llegar a la paridad. Bueno, el pro-igualdad tiene que ser un principio de derecho internacional, de derecho nacional y que tiene que estar presente en cada uno de los análisis jurídicos que hagamos de cada una de las cuestiones que se van tratando. Bueno, eso como primer avance. Bueno, o sea que una experiencia muy exitosa de trabajo transversal entre distintos bloques y muchos proyectos, uno probablemente muy central en esta primera parte del año y esta propuesta del Proigualdad. Muchas gracias. Vamos a Carolina. Carolina, vos has sido designada como la primera mujer en el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. ¿Entendés? Entonces las preguntas es si vos entendés que esto ha sido un avance en materia de representatividad de género dentro de esa organización gremial empresaria. Y la otra pregunta es, bueno, ¿cuál entendés vos que de alguna manera son los temas de agenda de esta entidad en la actualidad y que hacia dónde van a propender, digamos, en materia de género e igualdad? Bueno, gracias por invitarme a formar parte de este panel y de este evento. Bueno, definitivamente sí, tiene que ver, digamos, con algo que yo veo como positivo, que mi entidad, que es la Unión Industrial Argentina, cada vez tenga más presente que tiene que ser una entidad diversa, y ahora cuento por qué. Refleja, creo, un cambio de época, que estemos en este salón y que estos salones se multipliquen, porque digamos, han habido eventos en todo el país y en distintos puntos. Y hoy mirando un poco y conversando con las personas que están en el auditorio, pensaba lo rico que es que hoy acá haya, porque me he encontrado con mujeres del sindicalismo, que conozco, hay mujeres empresarias, nos acompañan organizaciones desde ONU, pero también está OIT sentado ahí, está una dirigente como Malena Galmarini, digo, hay periodistas, referentes del feminismo, todas estas mujeres unidas de alguna manera por esta cosa que nos compele a todos. Resalto que hay hombres entre nosotros hoy también, entre nosotras, nosotres, todavía faltan muchos más, y un poco uno de los aspectos que quiero reflejar con esto del cambio de época, y se mencionó en el primer panel, tiene que ver también con qué pasa, digamos, del otro lado con las masculinidades y con los varones, ¿no? Respecto de esto, necesitamos todavía como un mayor compromiso. Yo siento que mi entidad ha empezado a dar esos pasos. Hace 2 años la Unión Industrial Argentina no tenía ninguna mujer en su mesa chica y casi no tenía mujeres participando de la Junta Directiva, que es el órgano de gobierno, digamos, de la entidad. Hoy somos el 10%. Para cualquiera suena muy poco.
De hecho, tengo una anécdota que es que mi hija que tiene 10 años me escuchó una vez dando una nota en la radio, festejando, celebrando el 10%. Cuando terminó la nota, me mira y me dice, pero no entiendo, son solo el 10%, ¿por qué ¿por qué te pones contenta? Y bueno, entonces toda una conversación sobre que en 130 años de historia la entidad no había tenido nunca una mujer sentada en la mesa chica. Y esto da cuenta de este cambio de época, da cuenta de una entidad que entiende que si pretende lo que pretendemos, que es un desarrollo integral de la Argentina, y para nosotros la base de ese desarrollo es la industria, porque básicamente tiene innovación y tecnología y federalismo y un montón de cosas, también hay una parte de diversidad, porque no podemos integralidad si no están todos. Y creo que eso empieza a permear en la estructura de la entidad, en cada una de las cámaras. Mi llegada no es la única, llegaron 8 mujeres más, y esas 8 mujeres que llegan a la UIA, en realidad no llegan porque alguien desde la UIA decide que, digamos, porque hay un cambio de época, tenemos que mostrar una mesa más diversa. En realidad llegan porque la UIA, el ámbito de representación, no todo el mundo sabe esto, somos 52 organizaciones, representamos sectores de actividad y regiones del país. Entonces la representación en UIA en realidad viene de nuestras organizaciones bases, son ellas las que definen quiénes van a representarlas en la entidad de cúpula. Entonces fueron 8 organizaciones que tomaron la decisión hace 2 años que sean mujeres industriales las que representen a toda esa cámara y a toda esa diversidad de empresas en el territorio, pymes, grandes y demás. Industrias que uno dice, digamos, que normalmente no la asocia con el mundo de lo femenino. La industria naval, por ejemplo, la industria metalúrgica donde estoy yo, los autopartistas, los gráficos. Distintas industrias decidieron que fueran mujeres empresarias industriales las que los representaran. Y acá me parece que hay 2 cosas que quiero destacar de este cambio de época. Primero, que sí hay un grupo de dirigentes varones que están tomando estas decisiones, porque son los que ocupan esas mesas hoy, en mayoría. Y porque tenemos que hablar de algo, tenemos que ser claras. Cuando las mujeres empezamos a ocupar estos espacios de poder, de decisión, finalmente tiene que haber un varón que acepte compartir el lugar. Porque no es que se amplían los espacios, son los mismos espacios. Y está sucediendo eso. Hay varones, en mi cámara, por ejemplo, el presidente de mi cámara, autopartista del mundo del aluminio, dijo, no voy a ir yo, quiero que seas vos la que esté en ese lugar. Quiero que mostremos una cara diferente. Y fue él el que tomó esa decisión finalmente. Después había alguien que estaba dispuesta, levantando la mano ahí, capacitándose. Pero hubo una decisión de un varón para que yo esté en el lugar en donde estoy hoy. Y lo traigo acá porque necesitamos un cambio también del lado de los varones, apoyando todo este movimiento y esta ola de mujeres que pedimos esto. Y hubo otra decisión, que fue una decisión colectiva que tomó la UIA hace 10 años y que nadie pensó que iba a derivar en 8 mujeres en la junta directiva, que fue armar un departamento de jóvenes empresarios. Hace 10 años nació esta iniciativa porque lo primero que vieron en términos de diversidad era que tampoco había diversidad etaria. Entonces armaron un departamento de jóvenes empresarios. El departamento de jóvenes empresarios nació y continuó en el tiempo con un 40% de participación de mujeres. Y son ellas las que arrancaron en ese departamento joven, las que hoy están en la junta directiva. O sea que una decisión que se tomó hace 10 años, hoy redunda en una diversidad etaria, hoy redunda en una diversidad de género. Y esas son un poco las, digamos, cosas que yo quiero traer a la mesa de cómo tenemos que seguir trabajando. En el mundo industrial hablamos mucho de mejora continua todo el tiempo. Nuestros procesos los estamos reviendo una y otra vez para intentar mejorarlos. Y me parece que esta idea de acelerar igualdad tiene que ir en el mismo sentido. Todo el tiempo tenemos que subir un escalón y ponernos en ese lugar, no bajar de ese lugar y seguir buscando cada vez, digamos, una mejor situación de igualdad. Y esos cambios a veces son paulatinos, a veces son lentos, y estoy de acuerdo que hay que acelerarlos. Por eso me parece que estemos todos juntos discutiendo estos temas, que tenga sentado a mi lado al mundo del trabajo, que nos esté mirando una organización como OIT y que esté el Congreso. Me parece que estamos caminando en un buen sentido. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Pepe, un poco también, como decía hace un ratito, que
Según tu punto de vista, ¿cuáles entendés que han sido los avances más significativos en los últimos tiempos en el mundo sindical en términos de igualdad? ¿Y qué desafíos te parece que hay hacia adelante? El mundo del trabajo, como estaba diciendo Carolina, es muy machista. Porque si recién ahora puede entrar a la... Bueno, agradecemos que la calificación la haga un varón, ¿no? Siempre suena... Es muy machista. Yo no soy varón. Pues, hombre. Tampoco soy hombre, pero no importa. Parezco en todo caso. Ok. El tema es que es muy machista. Es uno de los mundos, quizás uno de los ámbitos más machistas que hay en la sociedad. Por eso, tanto en el sector empresarial como en el sector sindical, es muy machista. La CGT también tiene muy pocas mujeres, tiene 2 mujeres en el secretariado, también es muy machista. Ahora, si uno piensa los avances del sindicalismo argentino en los últimos 20, 30 años, bueno, el lugar más interesante son los sindicatos y sobre todo las bases sindicales. En los últimos 20 años deben de haber ingresado al sindicalismo argentino unas 20.000 mujeres, entre 20 y 30.000 mujeres, delegadas. Si nosotros lo comparamos con antes del año 2000, que habría unas 2.000 o 3.000 mujeres delegadas, el salto es impresionante. Es decir, hay un 1000% más de mujeres militantes sindicales en el sindicalismo argentino. Eso es lo que está presionando hacia arriba. Eso es lo que, hay muchas acá, hay muchas compañeras. Delegadas sindicales. Acá están levantando la mano. Adelante, chicas. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es lo que está presionando a los cambios. Eso se ve mucho ya en los sindicatos, se ve menos en la CGT, pero está presionando. Y bueno, me parece que es importantísimo porque hablando de unir fuerzas en el mundo del trabajo es por esencia la negociación, el diálogo, unir fuerzas. Y es fundamental que esto se traslade al mundo del trabajo porque me parece que es uno de los factores de aceleración más importantes que hay. El mundo del trabajo, el Estado y la educación. Me parece que como canales de aceleración son fundamentales. Pepe, ¿y desafíos para el futuro? Nosotros ahora tenemos en la puerta la aprobación, la ratificación en la Argentina del convenio 190 de la OIT. Eso es una agenda de trabajo. Eso fue anunciado. Ahí hay una agenda de trabajo y hay un artículo, el artículo 9, que es todo un programa de trabajo para las empresas con negociación colectiva, con inclusión en paritarias. Ahí hay toda una agenda de trabajo. A eso creo que hay que sumarle la ley Micaela en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito privado no es obligatorio, pero ahí hay que capacitar a las jefaturas en las empresas. Son un desastre. Hay que capacitar. Y, por supuesto, el personal. Por supuesto. Más los protocolos. Las empresas están avanzando mucho hoy en sancionar protocolos de violencia de género y de tratamiento de género, de trato de género. Para mí ahí hay una muy buena agenda para trabajar juntos, ya lo hemos hablado. Esa es la agenda urgente. Esa es la agenda. La agenda urgente, entonces, es el cuidado de las mujeres en el ámbito de trabajo, en el sentido de prevenir o detener cualquier acto vinculado con la violencia en el marco laboral, capacitación de los actores. Incluir en paritarias, hacer protocolos. Los protocolos son muy importantes porque cada vez que hay un problema de género en un lugar de trabajo no saben qué hacer. No solo hay machismo dando vueltas, además no saben qué hacer, no saben a quién traer, a quién no traer, qué hacer. Los protocolos ordenan ese procedimiento y por lo tanto permiten ir hacia adelante. Fundamental los protocolos. Hoy debe haber un 30% de empresas con protocolos, o sea, falta un 70%. Achican el margen de machismo y el margen de inoperancia, claro, de conocimiento sobre cómo operar en esas situaciones. Sí. Okay, es un desafío importante, ¿no? Que no solo está en el Estado, sino también esta propuesta. Y esos protocolos tienen que ser bilaterales, patronal y sindicatos, pero con participación femenina, porque si eso está hecho entre el presidente de la empresa, que es un varón, y el secretario o el general, que es un varón, ahí faltó algo fundamental. Eso. Muy bien, muy bien.
Bueno, voy a Diana y si todavía nos queda tiempo, después damos una vuelta más por el resto de los expositores. ¿Vamos bien? ¿O vamos a toda velocidad? Ok, muy bien. Entonces, bueno, Diana, un poco lo que queríamos es que nos ayudes a pensar con toda tu trayectoria en el campo del trabajo por las mujeres, el feminismo y la visibilización de la violencia, que nos ayudes a pensar cuáles te parece que son los temas centrales o, digamos, ya se ha hablado bastante en las mesas anteriores, pero, digamos, estamos abiertos a todas tus propuestas. ¿Cuáles son los temas centrales que pueden hacer a la aceleración de la igualdad? Y la pregunta quizá un poco más desafiante va en el sentido de qué acciones o de qué manera pensás vos que se podría sumar, convocar, llamar la atención, generar adhesión de aquellas personas que hoy, de aquellos argentinos que hoy, tanto mujeres como varones, no se sienten convocadas por esta vorágine, como decía temprano Dora Barranco, por este movimiento de aceleración, por esta visibilización del tema de la igualdad. ¿Cómo sumamos, cómo conquistamos, cómo sensibilizamos a esas personas que hoy se sienten lejos o rechazando? Bueno, primero gracias sobre todo a las 3 mujeres que han motorizado este encuentro desde sus instituciones y esta convocatoria extraordinaria. Agradezco estar acá y estar en un año que va a ser importante. Y quiero decir que quizás una de las cosas que asusta un poco cuando convocamos es la palabra feminismo, ni vos la mencionaste. Ajá. ¿No? Acercar al movimiento de mujeres, acercar a la igualdad, y yo creo que esa es la marca del feminismo. Perdón, yo que No. soy hija de feminista. Es un término que asusta porque pareciera que hubiera que disculparse, hacer aclaraciones. Soy feminista, pero yo creo que el feminismo es un movimiento extraordinario y es el de mayor radicalidad a la crítica política que se manifiesta en formas de opresión y en formas de explotación. Ajá. El feminismo no propone pasar de oprimidas a opresoras, propone terminar con las formas de opresión. Y esas formas no son solo opresión de género, son muchas formas de subordinación que están superpuestas, sobre todo en los grupos más vulnerables de los que hoy se habló, por cuestiones de migración, por cuestiones de pobreza, por cuestiones étnicas, por cuestiones de edad, en las políticas de cuidado, en el estar al margen de la cultura, de la educación, de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Todo lo que se fue enunciando esta mañana tiene la marca de las múltiples formas de opresión cruzadas que sufrimos las personas. Esto significa 2 cosas. En primer lugar, que las mujeres no estamos todas iguales. Entonces, hablar de movimiento de mujeres o hablar de el poder para las mujeres, compartir el poder, puede ser engañoso, porque algunas vamos a llegar y la mayoría no. Y ese estatuto de excepcionalidad muchas veces es muy seductor. Cuando estamos en lugares de mucha visibilidad, alcanzamos cargos que nunca estaban ocupados por mujeres. Decir, este es un lugar de compromiso porque yo tengo que ser una de todas y facilitar la posibilidad de que esto se naturalice, que seamos muchas más. O quedar presa de esa condición de excepcionalidad porque este es el truco del statu quo. Vos sí porque sos excepcional, pero con las demás no se puede. Nos lo han dicho muchas veces a las que participamos en política, a las que participamos en organizaciones universitarias, en el CONICET. Todas hemos pasado por esa propuesta de decir, bueno, vos, pero hasta acá, no abras esta puerta, que no deje de ser una excepción, nada de pensar que esto abre la posibilidad de mayor igualitarismo. Ni siquiera la ley de paridad, que hoy no la mencionamos el cupo porque era lo que estaba presente en Beijing, pero la ley de paridad no dio un resultado de paridad. ¿Qué pasó? Y yo creo que ahí está el desafío. Cuando vos preguntabas qué es lo que nos falta, hemos conseguido cambios legislativos extraordinarios y algunos los vamos a conseguir muy pronto. Cambios legislativos extraordinarios, pero no hemos logrado pasar la brecha entre la enunciación del derecho y el ejercicio del derecho. Hay muchas ciudadanías subalternizadas, hay muchas ciudadanías en construcción. Si pensamos la ciudadanía como la capacidad para el ejercicio de todos los derechos, que es una definición básica
de la ciencia política, la ciudadanía es la capacidad para ejercer los derechos, vemos que la ciudadanía es una cuestión de grado, no es una cuestión de ser o no ciudadano, o ciudadana o ciudadane, sino que hay una cuestión de grado. ¿Cómo vamos pasando, derrotando esas barreras múltiples? Hay caracterizaciones de esas barreras y hay obligaciones institucionales para pensar desde cada lugar cómo ir disolviéndolas. Yo tengo caracterizadas 9 barreras en mi trabajo como defensora del pueblo, como legisladora, porque ahí me tocó ver, como defensora del pueblo, por qué si la ley está, la persona no puede ejercer el derecho. Y como legisladora, cuánto trabajo conseguir la ley, y después sé que en esa enunciación es solo el primer paso, lo festejamos, pero es solo el primer paso. Entonces me parece que cerrar esa brecha entre la enunciación de la ley y el ejercicio del derecho es quizás el desafío porque nos compromete a toda la sociedad. Quiero decir que en los años 90, además del encuentro de Beijing, se dieron 2 encuentros sumamente importantes de Naciones Unidas para los derechos humanos en general, pero para los derechos de las mujeres en particular. En 1993 fue el encuentro en Viena sobre derechos humanos y en ese encuentro por primera vez, 1993, pensemos que nuestra Declaración de Derechos Humanos es del año 48, pero por primera vez en 1993 Naciones Unidas dijo los derechos de las mujeres son derechos humanos. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos. ¿Necesitábamos décadas para poder decir eso? Las necesitábamos porque lo que había que marcar es que aunque las mujeres encarnamos de otra forma los derechos y tenemos derechos que solo se encarnan en nosotras, y hoy podríamos decir en otras personas capaces de gestar, en masculinidades trans, etcétera, porque ese es un avance reciente que también nos ayuda a abrir las categorías, pero en ese momento, derechos que nos correspondían particularmente, los derechos sexuales y reproductivos, el gestar, el parir, el amamantar, el menstruar, el abortar, cosas que nos pasan a las mujeres, somos re jugosas las mujeres, entonces nos pasa de todo. Todos estos derechos, aunque nos pasan solo en nuestras corporalidades, son universales, son derechos humanos. Hasta ese momento los únicos embajadores de lo universal eran los señores. Un varón se ve al espejo y ve un ser humano. Una mujer se ve al espejo y ve una mujer. Y una mujer negra se ve al espejo y ve una mujer negra, no ve a una mujer. ¿Cómo podemos hacer para ir deconstruyendo estas características que nos van atomizando nuestra capacidad para el ejercicio de los derechos? En 1993 en Viena se declara la universalidad de los derechos de las mujeres y el hecho de que la violencia, aunque no ocurra en un ámbito público como la calle, una cárcel, una guerra, aunque ocurra en el ámbito de privado, es una violación a los derechos humanos. Y el Estado se tiene que ocupar de esas violaciones aunque rompa el límite de lo público y lo privado. Esto es extraordinario. En 1994 en el Cairo se alza el Congreso de Población. Y en el Congreso Mundial de Población, por primera vez, en 1994, se resuelve que la natalidad o no natalidad no es una cuestión de decisión política de los países, sino que es una decisión de las personas. Y que, por lo tanto, cada país no tiene que aplicar una política natalista o no natalista. Lo sufrimos en la Argentina. Hemos tenido políticas natalistas que prohibían los servicios de reproducción, que prohibían la venta de anticonceptivos. En 1974, lo recuerdo muy bien porque yo tenía 20 años, cada cual recuerda lo que le duele, pero digamos que prohibir la anticoncepción porque se quería poblar la Argentina, a muchas personas no nos venía oportuno, ¿no? Yo era hippie, imagínense. Entonces, yo creo que este cambio es un giro copernicano extraordinario. No es que el país, por ejemplo, China con la política de hijo único, India con la política de esterilización, varios países con esterilizaciones forzadas y no consultadas en poblaciones, cada país no puede aplicar una política natalista o no natalista. Tiene que tener todas las políticas necesarias para que cada persona pueda decidir, de acuerdo con su deseo personal, su proyecto de vida, si va a tener relaciones sexuales o no, si van a ser heterosexuales o no, si va a hacer con fines reproductivos, iba a ser recreativos, perdón. Muy bien, parece bastante. Si va a ser con fines reproductivos o no, cuántos hijos va a tener, si va a espaciar esos hijos, si quiere ejercer la maternidad, asegurar el parto humanizado, que pueda elegir su posición en el parto, que pueda elegir quién la acompaña en el parto, que ese parto pueda estar acompañado de una licencia, de un puerperio, de una lactancia protegidas por el Estado. Parece milagroso, todas esas leyes las tenemos en Argentina.
Y sin embargo no logramos encarnar eso. Muchos países no las tenían. Es decir, hemos desarrollado desde ese giro copernicano muchas normas en el espacio legal. Tengo que decir que en ese momento que se estableció la ley de cupo, todas las leyes que afectan los cuerpos de las mujeres fueron dictadas durante la vigencia de la ley de cupo. No es que los ciudadanos no tenían cuerpo, como sus cuerpos eran todos iguales y no les pasaban estas cosas que nos pasan a nosotras, no se legislaba sobre ellas, eran cosas que se atendían en la vida privada, como hoy las políticas de cuidado. Las transformaremos en política porque hay una masa crítica de mujeres legislando y hay una masa crítica de mujeres en el Ejecutivo que van a implementar este tipo de decisiones. Entonces, lo que era privado pasó a ser responsabilidad pública. Y finalmente el encuentro de Beijing. Hoy se ha hablado de eso. Quiero decir que hay una contradicción muy importante que tuvimos las mujeres argentinas en el encuentro de Beijing. El encuentro estaba guiado por Europa y su tema principal eran derechos sexuales y reproductivos. América Latina estaba organizada, fue la primera vez que se organizó masivamente una concurrencia de mujeres por parte de la Iglesia Católica. En ese momento las iglesias evangélicas no tenían el peso tremendo y que debemos reflexionar sobre lo que significa en relaciones de disciplinamiento y de dominio, no tenía el peso tremendo que tiene hoy día. En ese momento la Iglesia Católica armó cuadros para enviarlos a Beijing para estar en contra sobre todo de la palabra género, que fue una palabra puesta entre corchetes, censurada, una palabra peligrosa, como lo fue en la ley de educación la palabra género, como todavía ahora parece que genera cierta preocupación la llamada ideología de género. Entonces la palabra género se tildó de peligrosa por cierto pensamiento conservador. Pero Europa, tan progresista en proponer estos temas, decidió que no se iban a discutir cuestiones geopolíticas, relaciones de poder económico y político. Ese tema quedaba entre corchetes. Tenemos entre corchetes las relaciones de poder económicas, de acumulación económica, y tenemos entre corchetes la perspectiva de género. Y ahí fuimos las argentinas, que éramos feministas y que también nos preocupaba enormemente el tema de la pobreza, porque América Latina llevó esa línea, la preocupación por el tema de la pobreza, pero ¿por qué la pobreza tiene que significar disciplinamiento? ¿Por qué un señor que coordina pobres nos tiene que decir que las mujeres pobres no quieren abortar y no piden el aborto? ¿Quién es ese señor? Entonces, yo creo que esta contradicción que nos ofrece a veces el campo de la política, de tener que optar entre el feminismo y la pobreza, es una opción que en América Latina de ninguna manera podemos admitir. Nos tiene que preocupar una visión compleja con respecto a cómo cambiar las relaciones sociales. Y para terminar me gustaría ofrecer una definición de feminismo, porque yo contaba ayer en una reunión que hay un pastor estadounidense, Frank Robertson, que fue incluso candidato a presidente, muy conservador, que en los años 90 dio una definición de feminismo. Dijo que el feminismo era una posición socialista que alentaba a las mujeres a dejar a sus maridos, a matar a sus hijos, a ejercer la brujería y a hacerse lesbianas. Tengo un montón de amigas que suscribirían todo, pero al margen de eso, es una definición que desalienta a los varones a acompañar un movimiento de esa índole. Lo desalienta porque intencionalmente se ha puesto una versión del feminismo como un movimiento que antagoniza con los varones. Claramente, si un varón no se ve de otra manera que oprimiendo a una mujer, ese varón no será bienvenido. Claramente, si un varón es machista, cuando decimos basta de machismo, sentirá que le sacan su esencia medular. Pero el feminismo en realidad es la percepción, la constatación de que las mujeres estamos sistemáticamente en todos los indicadores sociales en todo el mundo, peor que los varones, que en todo, acá se dieron algunos, en todos los indicadores sociales las mujeres estamos peor. Pero a esa constatación le tiene que acompañar la convicción ética y política de que está mal que sea así. Porque podemos pensar que las mujeres son inferiores e incapaces y por lo tanto nos va peor porque somos inferiores e incapaces. Pero si creemos políticamente y éticamente que no es justo que las mujeres estén sistemáticamente peor, hemos dado el segundo paso hacia el feminismo. Y el tercer paso, que es el importante, porque para mí el feminismo es una posición política, es el compromiso con la praxis, el compromiso con la acción.
Si sos feminista no solo porque constatás la desigualdad y te parece mal, sos feminista porque estás dispuesto o dispuesta o dispueste a hacer lo que sea posible en tu vida, según tengas más o menos poder, para no reproducir esa desigualdad y si podés para revertirla. Pero por lo menos para no reproducirla. No reproducirla implica un impacto sobre los varones muy grande. Implica una revisión de la masculinidad que tenemos todavía pendiente. No solo hay que dar en todos los órdenes cursos con la ley Micaela sobre las condiciones de violencia. También hay que proponer que se revisen construcciones de la masculinidad que son totalmente intoxicantes en términos sociales. Entonces, no reproducirlas y si puedo, y si estoy en un lugar de poder, es casi una obligación moral revertirlas. Entonces creo que bajo esta descripción, constatar la desigualdad, tener una convicción moral de que eso no es correcto, no es justo, y comprometer la praxis con no reproducir las formas de desigualdad y si puedo, revertirlas. ¿Quién se definiría como feminista acá? Muchas gracias. ¿Qué dicen las organizadoras? Una preguntita más, vamos bien. Bueno, ubicado el punto, digamos, hacia adelante después de este recorrido y estas definiciones que Diana has compartido con nosotros, me parece que un poco entonces la nueva ronda de pequeñas preguntas sería, bueno, ¿cómo hacemos entonces cada uno desde el lugar que ustedes tienen? Y los invito también a todos ustedes a hacer esa reflexión íntima, ¿no? Respecto de cuáles son las nuevas prácticas sociales de alguna manera, cuáles son los cambios, cuáles son las transformaciones que cada uno desde su lugar, ¿verdad?, puede poner en funcionamiento, puede activar para transformar a partir de juzgar injusto, digamos, la desigualdad en las posiciones de hombres y mujeres en todos los ámbitos, a partir de juzgar lo injusto, ¿qué cambio desde su práctica comunitaria, desde su vida comunitaria, desde su vida profesional, desde su vida de liderazgo, digamos, ¿no es cierto?, de sus ámbitos de representación, cada uno puede poner en funcionamiento? Esa sería un poco, me parece, que la pregunta que Diana nos deja pendiente. Entonces, en principio, a los amigos de la mesa y a ustedes en su intimidad. Bueno, gracias. Bueno, algo había dicho. En el mundo del trabajo es fundamental que la agenda de género entre en la agenda de negociación colectiva, tanto a nivel de rama como a nivel de empresa. Fundamental. Las relaciones de trabajo no hay ningún programa sistemático de esto que decía Diana recién, de este cambio en la cabeza que tiene que haber. No hay ningún programa sistemático de cambio de eso en las relaciones de trabajo. Son muy malas, las relaciones de trabajo son muy machistas y muy desiguales, no solo machistas, porque lo que decía Diana de esta relación de la desigualdad es un patrón de género, de raza y de todo tipo de cosas. Entonces, tiene que haber un programa a nivel de rama en los convenios colectivos. A nivel de empresa, tiene que haber protocolos bilaterales, conversados, con presencia de las mujeres, para poder, primero, responder a las situaciones de violencia y, segundo, reeducar al personal, pero sobre todo a las jefaturas. Las jefaturas son claves, las jefaturas son un desastre. Yo lo vivo, lo he vivido decenas de veces. Entonces, me parece que ese es el paso urgente. Si se ratifica el famoso convenio de la OIT 190, es un convenio que se sancionó el año pasado y recién va a estar en la Argentina, como tenemos una constitución en la que los tratados valen automáticamente dentro de la Argentina. Para que valga en la Argentina tiene que haber como mínimo 2 ratificaciones. Hasta ahora no tiene ninguna ese convenio. Si la Argentina lo ratificara sería el primer país y hace falta otro país más para que lo ratifique. Ya iniciaron los trámites de ratificación también Uruguay y España. Quiere decir que en muy corto plazo ese tratado va a estar vigente. Si eso se ratifica este año, a fin de año tenemos una ley
de lucha contra la violencia de género en los lugares de trabajo, muy práctica, tiene una recomendación también muy práctica. Ahí hay un programa muy fácil de implementar y tiene que hacerse en forma de diálogo social, ¿no? Muy bien, gran avance, sería un gran avance legislativo que ojalá se acompañe de estas prácticas, de esta transformación en las prácticas cotidianas. Gracias. Carolina. El sector empresario y en particular el industrial que me toca representar hoy acá, digamos, tenemos una brecha en el mercado laboral enorme. Lo primero que tenemos que hacer es visibilizar esa brecha y no tener miedo de decirla. Yo vengo de un sector que de 10 personas que emplea, solamente 2 son mujeres. En mi sector más en particular, el metalúrgico, hablaba del industrial recién, toda la industria, en el metalúrgico, menos de un 5% de las operarias metalúrgicas de la UOM, digamos, son mujeres. Hace 5 años en nuestra empresa, que está liderada por una mujer, que es mi madre, decidimos que, es una empresa de 60 años, íbamos a expandirnos a una planta nueva, en otra localidad, y que era la oportunidad histórica que teníamos de arrancar de cero con una planta con operarias metalúrgicas mujeres. Entonces, no esperaba el aplauso. Entonces, hicimos la infraestructura necesaria para eso, los vestuarios que hacen falta, etcétera, y salimos a contratar mujeres. Hoy tenemos un 20% de la plantilla, que sigue siendo poco, pero es mucho más que el promedio general del sector metalúrgico, de operarias en nuestra planta. Pero cuando publicamos los avisos buscando mujeres, me corrijo, buscamos avisos buscando operarios fabriles. Éramos nuevas en esto de tener un entorno más diverso. Y no venía nadie, no venía mujeres, perdón, sí, venía gente, pero no venían mujeres. Y entonces dijimos, no, pero acá hay que poner un aviso específicamente pidiendo mujeres. Entonces volvimos a colocar avisos específicamente buscando mujeres. Y ahí empezaron a aparecer y ahí las empezamos a tomar. Lo que quiero reflexionar con esto es que hay sesgos ocupacionales por todos lados y que, por tanto, el sector privado tiene que dar esta discusión, no tiene que tener miedo de dar esta discusión, planteando lo que puede y lo que no puede hacer, entendiendo que hay empresas que son muy heterogéneas, empresas muy grandes y empresas muy pequeñas. Nunca se olviden que el 60% de la población que tiene un empleo privado formal en la Argentina lo tiene en una empresa que tiene menos de 40 personas, o sea que son realmente unidades productivas muy chicas. Entonces, todo lo que hagamos tiene que también estar adaptado a que pueda entrar en esas empresas, porque no tiene sentido armar un protocolo que solo puede aplicar una multinacional gigante a la que le bajan recursos. Lo tiene que poder hacer una pyme de 40 empleados en el interior del país. Esto para la parte de la heterogeneidad. Y entonces, cuento este caso porque digo, el sector privado necesita de la articulación con lo público para romper esas barreras y esas brechas. Porque hay barreras que son culturales, que son sesgos ocupacionales, en donde la mujer no necesariamente corre a buscar el empleo fabril, incluso si está en condiciones de tenerlo. ¿Por qué? Porque capaz no la educaron nunca para entender que ella puede ser electricista, puede ser mecánica, puede ser un montón de cosas. Entonces creo que el sector privado y el sector público tienen que empezar a dialogar por las estrategias de educación y de capacitación para que esas brechas laborales no persistan en el tiempo, ni hablar del tema del cuidado, en donde el sector privado tiene que hacer su parte y el sector público también tiene que hacer la suya. Resalto los casos en donde de a poco algunas mujeres vamos llegando a lugares de decisión, porque esas mujeres, con una lógica feminista, pueden empezar a tomar decisiones que cambien la dinámica diaria de nuestras relaciones, en particular las laborales. Pero necesitamos que los hombres, los varones, también tengan esta lógica feminista a la hora de tomar decisiones en el sector privado. Muchas gracias. Diputado. Bueno, ahí un poco me quedaba y imaginaba si íbamos al Congreso de la Nación o a cualquier lugar donde hay muchos políticos o gente que tiene responsabilidades públicas, si le preguntás si están de acuerdo con que tengamos una sociedad con mejores índices sociales o más igualitaria. Seguramente la respuesta del 100% de los hombres va a ser que sí. Ahora, después, ¿por qué eso no se plasma en las realidades? ¿Por qué no ocurre? Bueno, y ahí entra en juego justamente el debate de por qué uno está en política.
¿Por qué uno hace política? Uno tiene dos opciones. Uno está en política porque cree que es un instrumento para transformar la realidad, para mejorar el bien común, o por una apetencia individual. El hombre que no actúa de alguna manera en pos de la igualdad, en pos de acelerar la igualdad, el hombre que no es feminista, en los términos de que bien claramente decía Diana, seguramente está en la política pensando en una salida individual. Y por supuesto, esos son los que le hacen mal a la política. Nosotros vivimos en un proceso hoy, el siglo XXI, como todos decimos, es el siglo de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el rol del hombre en ese proceso? Bueno, es un rol, este proceso de la igualdad, es un proceso que estamos viviendo que está liderado por las mujeres y bien liderado por las mujeres, muy bien liderado por las mujeres. Ahora, los hombres podemos aportar desde nuestro lugar del género masculino a esa lucha, desde la visión masculina, por decirlo de alguna manera, o de la visión de género masculino, como aliados de esa lucha, acompañándolos, trabajándolos, ayudando, aportando. Pero muchas veces eso no ocurre. No ocurre porque ¿y por qué no ocurre? Y porque está la visión individual, no la visión colectiva. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. Por eso ámbitos como este son claves para este tipo de cuestiones. La capacitación que hablábamos, la ley Micaela, también es clave en este tipo de cuestiones, sobre todo en el sector público. Pero para eso tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer cuando nos involucramos en política. Si no partimos de esa base, de la base que nosotros estamos en política para lograr transformar la realidad, mejorarla, y eso implica justamente mejorar todas las situaciones donde los indicadores sociales muestran que las mujeres están en peores condiciones que los hombres y que es lo que hay que cambiar. Me parece que esa es la gran clave de lo que viene. Las mujeres vienen jugando en una cancha donde juegan con la cancha inclinada. Y para eso nosotros tenemos que seguir trabajando para que la cancha esté pareja. Eso es la clave de toda esta situación. Ahora, para eso es una tarea que no solamente puede ser una tarea de las mujeres, es una tarea de las mujeres que la lideran y la lideran muy bien, pero nosotros tenemos que acompañarla. Cuando encontramos hombres que no la acompañan, no la apoyan y hasta estar en contra, es que en realidad están pensando en la salida individual y no en la salida colectiva, porque si no, dedicate a otra cosa, no hagas política. Gracias. Muchas gracias. Diana, unas palabras para cerrar. Vos preguntabas cuál podía ser el desafío de acción para poder cerrar esta brecha. Sí. Y a mí me parece que parte del desafío es el reconocimiento de que mujeres y varones somos de una enorme diversidad y que algunas personas no somos ni mujeres ni varones, como el compañero acá se ha definido como no binaria o no calificable. No hay otro igual. Creo que esa diversidad donde no solamente tenemos distintas marcas de identidad y por lo tanto distintas fragilidades frente al ejercicio de los derechos, que nos hacen pensar que muchas de nuestras acciones, incluso como feministas, van a ser con otros grupos sociales, no van a ser solo entre mujeres. Si estoy peleando por la migración, si estoy peleando por la pobreza, muchas de estas maneras de organizarse van a ser mixtas y habrá que respetar los protagonismos en cada circunstancia. Que parte del desafío tiene que ver con los lugares donde llevamos adelante nuestras acciones. A mí me parece que tiene que haber una alianza muy fuerte, no solamente para el progreso de los derechos de las mujeres, en general para el progreso de una idea de avance que vuelva a darle un aspecto de comunidad a lo social. Nos falta sentimiento de comunidad. Esta dispersión tiene que ver con que nos estamos proyectando de maneras individuales o corporativas, pero no de maneras comunes, como si hubiera un antagonismo entre favorecer un sector o favorecer otro. Este sentido de comunidad es algo que tenemos que construir con confianza, con trabajo en común, etc. Y hay por lo menos 3 órdenes donde me parece que nos movemos y que tenemos que hacerlo articuladamente, al menos ha sido mi experiencia. El orden de los movimientos sociales. Para el feminismo es extraordinariamente importante y en algún momento sabremos cuando Glipo, le ponemos nombre de caramelo porque fue muy importante en la discusión sobre el aborto, cuando escriba la memoria de lo que fueron esas negociaciones, ¿qué fue encontrar que en la calle había 1 millón de mujeres? Ajá. ¿Qué impacto tuvo sobre quienes estaban en ese momento discutiendo o legislando, más allá de las audiencias públicas? ¿Cómo se mueve un movimiento social articuladamente, no dividido en partidos, sino en pos de un derecho? ¿No? Prefiero usar pos y no pro por una cuestión de... Bueno.
porque no, es una recomendación. Entonces, movimientos sociales, sumamente importante. Mundo académico. Hoy tuvimos a la presidenta del CONICET, Dora Barrancos, que ha sido parte también del directorio, gente que trabaja en las universidades. Yo trabajo en esta Facultad de Filosofía y Letras, un poco como Kelper, porque dirijo un programa de posgrado de Género y Derecho hace 7 años, pero no soy abogada, entonces estoy ahí en una situación un poco sesgada. Y bueno, doy filosofía feminista en la Facultad de Filosofía, trabajo allí hace 40 años. ¿Qué podemos desde la academia brindar como pensamiento, como categorizaciones de las acciones colectivas, como enlazamientos, traducciones entre distintas maneras colectivas de expresarse? La investigación es sumamente importante y si podemos orientarla a en pos de esa igualdad sería extraordinario, poder dar alicientes como eso significa hacer una política de investigación y ciencia, y yo creo que eso es algo que perfectamente podemos ver como viable. Y finalmente el mundo de la política donde partidos se llaman así porque están partidos, y donde es muy difícil privilegiar acciones que no signifiquen generarnos, sobre todo a las mujeres y sobre todo a las feministas, la contradicción, el conflicto de lealtades entre apoyar una línea partidaria y hacer una demanda del movimiento de mujeres expresando esa demanda críticamente como corresponde hacerlo desde la vida académica. Entonces, ¿podemos movilizar críticamente en función de un tema si esto desfavorece a un partido político? Las mujeres que pertenecen a partidos políticos están permanentemente tironeadas en sus alianzas porque se les exige obediencia partidaria, fidelidad. En lo institucional pasa lo mismo. No salgas a decir esto porque nuestra institución podría ser perjudicada. Entonces, estos conflictos de lealtades corporativos desfavorecen la posibilidad de diálogos. Yo creo que el mundo político, el mundo académico y el mundo de los movimientos sociales tendrían que tener puentes, tendrían que tener interacciones y estar siempre presentes. Tenemos un lema en el feminismo que es nada de nosotras sin nosotras. No se puede legislar sobre las mujeres sin mujeres. No se puede legislar sobre personas trans sin esas personas trans presentes. No se puede movilizar sin tener en cuenta que hay un marco que hemos acordado como marco legal. Es decir, cuando nos movilizamos, lo tendríamos que hacer dentro del marco de derechos que hemos acordado en nuestro contrato social. No podemos salir a quemar todo, porque quemar todo implica no pertenecer a la comunidad que hemos decidido organizar. Entonces, la comunidad organizada, eso me recuerda algo, pero... Entonces creo que el desafío para mí, para cerrar esa brecha, es que las voces sean múltiples, sean muy diversas y de muy diversos sectores. Que no nos olvidemos dónde estemos, si estamos en la academia, que hay un sector político y un sector social, si estamos en lo social, que hay un político y un académico, si estamos en el político, que hay un académico y uno social, que interactúen y que podamos volver a construir comunidad. Yo creo que es una aspiración que tenemos, porque hemos llegado a grados de degradación muy grandes. Creo que hay una aspiración de volver a lo comunitario y volver a lo colectivo. Si hay un envión, a lo mejor podemos aprovechar el momento. Muchísimas gracias a los 4 expositores. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Marlis. Bueno, yo voy a terminar con algo de verdad muy informal, pero tengo que decirle. Ayer muchos de ustedes recibieron un mensajito mío que yo estaba muy preocupada y ya había contactado algunas embajadas pidiendo asilo político en el caso que tuviera una revolución hoy en esta sala. Bueno, la revolución está, porque acá lo que vimos es que hay una masa de gente absolutamente comprometida con acelerar igualdad, con ese proceso. Vamos a armar una red federal. Y Diana dijo algo muy interesante en su ponencia, que no hay que olvidar que hoy vivimos un mundo donde las fuerzas conservadoras, los antiderechos, están a la vuelta de la esquina. El peligro es real. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes, tener estrategias, pensar cómo llegar a públicos que aún no llegaron, que no fueron disuadidos de la importancia de implementar políticas de igualdad, porque realmente esa no es una agenda ideológica de un partido, es una agenda, como yo dije otro día, humanista, es una agenda que tenemos que dejar no solamente para nuestra generación, pero para nuestros hijos. Bueno, tenemos un próximo encuentro el día 28 de abril, donde ahí tenemos vamos a tener la
oportunidad de escuchar un poco más cuál es el rol de la justicia delante de ese desafío. Le agradezco muchísimo, una muy buena tarde y espero que sigan acompañándonos en Telegram, en todas las redes. A ver sus... Hola. Gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecer en nombre de la Asociación de Mujeres Juezas la presencia, por supuesto, de todos los oradores. Ustedes han sido un cierre espectacular para pensar nuevamente todas estas cuestiones. Gracias a todos ustedes por estar acá. No se vayan, porque ahora tenemos a la gente del programa de Género y Derecho de la facultad, que nos ha dado una mano tremenda con esto, junto con el área de género también y diversidades del sector estudiantes de la facultad. Sin ellos no hubiéramos podido llevar adelante esta organización magnífica. Así que quedémonos todos para recibir a un libro espectacular que van a presentarlo también Mónica Pinto. Tienen la información ahí en el Telegram. Ya están participando todos. Gracias también por eso. Tardé un poquito porque no sabía cómo abrir el grupo, chicos. Yo también empecé a usarlo hace poco, Telegram. Así que quédense, que viene Mónica Pinto, va a estar gente muy importante presentando el libro, que es además sobre la universidad y el género y las mujeres en la universidad. Así que creo que también es algo que nos compete a muchos de los que estamos acá. Gracias por todo y nos vemos el 28 de abril. Ahora, si me dejan un minutito, yo soy de Mujer y Gobierno. Gracias a todos por estar y si me permiten agradecer a todos los que están aquí y en especial a mi mentora, que es Diana Mafía. Así que gracias.
Te dije que lo iba a buscar, boludo. ¿Cuánto le quedaba?